Bueno, entonces esta semana tenemos la primera tarea que dice explique los resultados de los componentes de un vector en el espacio y realice el gráfico de la figura 9 y 11. ¿Ya? Entonces, estos son los componentes, ¿no? Los componentes de un vector en el espacio. Y ahí tenemos que tomar en cuenta que tenemos los tres componentes que son X, Y y Z. Y exactamente ahí tenemos un gráfico en el que nos explica cómo está dado. Por ejemplo, cuando tenemos un cubo puede ser la representación de un vector en el espacio, donde ponemos un origen y va la diagonal que le cruza internamente a este cubo hasta la esquina opuesta, ¿ya? Más despuesito vemos un gráfico que está relacionado con eso. Entonces, este primer deber que tienen, esta primera tarea, tienen que explicar eso, que un vector en el espacio está compuesto por las tres líneas o en las tres dimensiones. Ya no estamos hablando de vectores que estaban compuestos en X y Y, que era el plano cartesiano, sino ahora en tres dimensiones, que son X, Y, Z. Y ahí está, puede explicarlo con un gráfico. De ahí dice operaciones con componentes. Y ahí tenemos básicamente el día de hoy dos operaciones. La primera de las operaciones es la suma o resta, que es lo mismo, y la segunda es la multiplicación de un vector por un escalar, siempre hablando del espacio. Y ahí nos da ejemplos. Por ejemplo, nos dice la adición de un vector es, por ejemplo, u más b, el vector u más el vector b. Menciona que primero se van sumando los componentes en X, los componentes en Y y los componentes en Z. Y esa sería la respuesta del vector, es decir, un nuevo vector que tiene un punto ubicado en X y Z. Por la otra parte, habla de multiplicación de un vector por un escalar. Esto ya habíamos visto desde antes. La multiplicación de un vector por un escalar, antes vimos en el plano cartesiano, ahora en el espacio, pero no es nada más que multiplicar el escalar por cada uno de los componentes del vector, de tal manera que son operaciones totalmente sencillas. Ya, entonces ahí dice combinación lineal de vectores, también ahí tenemos que prácticamente lo que está diciendo ahí que un vector puede multiplicarse cada uno de sus componentes por un escalar y el resultado será esa multiplicación del escalar por su componente. En la actividad 2, la actividad 1 es sencilla, dice que también después de eso haga la figura 9 y la figura 11. La figura 9 es la que está acá arriba, y la figura 11 es el cubo. Justamente este cubo es el que nos explica esto de los vectores en el espacio. Usted puede observar ahí la línea roja que va desde A hasta G, es el vector resultante. Y si usted se da cuenta, hay un componente en X, hay un componente en Y y un componente en Z. ¿Sí? Como estamos en el espacio, aquí se puede ver más claramente cuál sería el vector resultante, puesto que antes en el plano cartesiano simplemente proyectábamos la X, proyectábamos la y ya con eso teníamos donde se cruzaban, ahí era el vector resultante. Mientras que ahorita que estamos en el espacio, en cambio proyectamos en las tres dimensiones y la resultante será la que vaya desde el origen hasta el punto opuesto superior, en este caso para el ejemplo de la figura 11. Entonces eso sería lo que tenemos que hacer hasta este domingo a las 6 de la tarde. En cuanto a la segunda parte del deber, habla acerca del ejemplo número 3. Y en el ejemplo número 3 tenemos 3 subejercicios en donde ya están desarrollados, pero son muy sencillos porque nos dan los componentes de los vectores u y b. En el caso del vector u, su componente en X es 2, su componente en Y es 1 y su componente en Z es 5.
Mientras que el B, su componente en X es -1, su componente en Y es 0 y su componente en Z es 3. Y entonces ahí nos pide que hallemos primero U más B, segundo 5U y tercero 3U menos 4B. Entonces lo único que hace ahí es ir ingresando todos esos valores. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver algún ejercicio de estos desarrollado por nosotros. Entonces, copiemos para desarrollar en el pizarrón. Habla del vector U, que es 2,1,5, y el del vector B, que es -1,0,3. Y aquí nos dice que los ejercicios son 3. El primero, U más B. Vector U más el vector B. El segundo nos dice que hagamos 5U. 5U. Y el tercero, en cambio, 3U menos 4B. Sí, esto sería lo que tendríamos que hacer estas operaciones y todo referente a las dos propiedades que vemos ahora o las dos operaciones que vemos ahora, tanto la adición como la multiplicación de un escalar por un vector, como ya vimos la adición o sustracción de vectores. Entonces, esta sería la primera parte. Veamos ahora para pasar allá, solo anotemos los datos para proceder a hacer en el pizarrón. Sí, entonces veamos. Ya, entonces vamos al pizarrón. Sí, como nos pide el deber que hagamos esto con nuestras propias palabras, expliquemos. Entonces, bueno, en el caso del 5U, empecemos por el 5U, que es el más fácil. Dice que el vector U, perdón, dice que el vector U, cojamos un color, otro color, ahí ya. Entonces dice que el vector U es igual a 2, 1 y 5. A 2, 1 y 5. ¿Ya? Como habíamos dicho, uno es la X, otro es la y otro es la Z. Esos serían los componentes. En uno de los ejercicios nos pide que encontremos 5U. Entonces acá abajo vamos a encontrar 5U. Y como mencionaba en la parte del PDF, no es más que multiplicar el 5 por cada uno de los componentes. Es decir, 5 por 2, coma o punto y coma, 5 por 1, coma, 5 por 5. Es decir, entra el 5 o el escalar a multiplicar a cada uno de los componentes, tanto en X, en Y y en Z. Entonces, la primera sería 5 por 2, 10, coma, 5 por 1, 5, y coma, 5 por 5, 25. ¿Ya? Esa sería la primera respuesta, es decir, a esa parte que nos decía 5U. Y esta sería nuestra explicación, es decir, que este 5 de aquí pasa a multiplicar a cada uno de sus miembros. ¿Ya? De ahí tendríamos que, otro de los casos que nos dice U más B. Entonces pongamos el vector B, nos dice que es igual a -1, 0 y 3. A -1, 0 y 3. ¿Ya? Y el ejercicio este
En este caso, aquí estaba el primer ejercicio. Aquí está otro ejercicio. Y ponemos que aquí nos pide U más B. Siempre hablando del espacio en este tema. Y decimos que esto es igual a sumar término con término. Es decir, en este caso sería las X con las X de U con las X de B, las Y de U con las Y de B y las Z de U con las Z de B. Entonces, vamos a hacer esto. Entonces decimos 2 menos 1. Hay que tomar en cuenta siempre los signos. Acá dice 1 más 0 y 5 más 3. ¿Ya? Entonces, esto sería los componentes de X, los de acá los componentes de y los de acá los componentes de Z. Ya, esto simplemente se hace término a término y quedaría 2 menos 1, 1, 1 más 0, 1 y 5 más 3, 8. Y esa sería la segunda parte. Simplemente término con término son los que procedemos a realizar. Y por último tenemos la parte 3 de esto que nos pide que expliquemos cómo es que se hace. Y en esta parte nos pide 3U menos 4B. Dice así, vamos a cambiar de color, pongámosle un color llamativo. Dice 3U menos 4B. Menos 4B. ¿Ya? Ahí lo que podríamos hacer, si usted desea, podría ser modificar cada uno. Diríamos por aquí, por un lado 3U. Siempre la multiplicación es primero que la suma y la resta. Entonces, 3U sería igual a 3 que multiplica a 2, 3 que multiplica a 1, 3 que multiplica a 5. Esto es 3U. ¿Ya? Esta es la U. Ya, y la respuesta de este vector, solamente de este, sería 3 por 2 son 6, 3 por 1, 3, y 3 por 5, 15. Ya, después podríamos hacer lo que dice 4B. 4B, es decir, un escalar multiplicado por el vector B. Y esto vendría a ser así. 4 por menos 1, 4 por 0 y 4 por 3. Y esto sería igual a 4 por menos 1 menos 4. ¿Ya? De ahí 4 por 0, 0. Y 3 por 4, 12. Así simplemente. De tal manera que ya tendríamos los dos resultados y ahora nos dice que hagamos el uno menos el otro. Entonces aquí ya haríamos aquí la parte final. Es decir, 3U menos 4B es igual a, sería término con término, siempre recordemos eso. Entonces aquí nos dice 6 menos, entre paréntesis, menos 4, 3, entre paréntesis, menos 0, o menos 0,
el último es 15. Entre paréntesis, bueno, aquí el 0 no tiene símbolo, este está de más aquí. Es simplemente ese es el 0. Ya no le estamos poniendo símbolo. Ya, y el otro es 15 menos 12. Ya, y ahora resolvemos. Entonces, menos por menos da más, 6 más 4, 10. ¿Ya? Entonces sería el primer término 10, porque sería 6 menos 4, nos da 6 más 10 en otras, 6 más 4 más, que nos da 10, coma, 3 menos 0, 3, y coma, sin 15 menos 12 sería 3. Entonces, el último resultado sería, el vector resultante sería 10 en X, 3 en Y 3 en Z. ¿Ya? Y con eso ya tendríamos todas las respuestas, tanto al 1, al ejercicio 1, al 2 y al 3, que es lo que nos pedía. Ya, si quiere ahí, cópiele la pantalla para que pueda explicar eso. Solo tendría que ya ponerle una explicacióncita a un lado para saber cómo se hizo esto. Ya, y esto sería todo. Voy a dejar de compartir. ¿Ya tienen copiado todo? Sí.